Bueno, vamos a hacer una serie de ejemplos para que quede un poquito más afianzados los conocimientos vistos de la ecuación de Bernoulli, conservación de energía, punto 1 y 2. Aquí tenemos el primer ejemplo. Dice el primer ejemplo. Para el sistema mostrado en la figura, calcule A, flujo volumétrico del aceite que sale por la tobera, B, las presiones en el punto A y en el punto B. Entonces tenemos el gráfico, tenemos un gran tanque lleno de aceite con una densidad relativa de 0,85 o una gravedad específica de 0,85 y sale por una tubería, por el punto, por la boquilla o por la tobera. Es una boquilla o una tobera, una boquilla o tobera. Entonces nosotros inicialmente lo que tenemos que mirar es escoger el punto, los puntos, donde vamos a aplicar la ecuación de energía. Entonces escogemos el punto 1, que es el nivel del líquido del tanque. Ahí conocemos la velocidad y conocemos la presión. Entonces ya damos por sentado que conocemos dos puntos. Y conocemos también, dependiendo precisamente de dónde coloquemos el nivel de referencia, conocemos también el otro término. Entonces son tres términos conocidos. Y el punto 2 lo colocamos exactamente en la salida, porque exactamente en la salida conocemos la presión, porque dentro de la tubería no conocemos presión y la velocidad es distinta. Entonces ahí conocemos la presión y además, si pasamos por ahí el nivel de referencia por el punto 2, entonces también conocemos un término, que es Z sub 2. Entonces colocamos el punto 1 a nivel del líquido, en la superficie del líquido, dentro del tanque, y el punto 2 en toda la salida de la tobera. Ya aplicamos la ecuación de energía. Fíjense que en este caso, primero situamos los puntos para luego aplicar la ecuación de Bernoulli, para saber qué presiones y qué velocidad y dónde lo vamos a colocar y dónde lo vamos a hallar. No que aplicamos la ecuación de Bernoulli y no coloca los puntos, no sirve. Hacemos exactamente eso porque las presiones cambian, las velocidades cambian. No quiere ser exactamente que aquí, que vale esto, que la presión vale tanto, o la velocidad vale tanto, o la altura vale tanto. Entonces, escogidos los puntos 1 y 2, aplicamos la ecuación de Bernoulli. Dice la ecuación de Bernoulli, P1 sobre gamma más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G más Z sub 1 va a ser igual a P2 sobre gamma más velocidad al cuadrado sobre 2G más Z sub 2. La ecuación 1. Entonces, en esa ecuación, que es la total de la ecuación de Bernoulli, nosotros hacemos las consideraciones. Decimos que la P sub 1 es igual a 0 porque es una presión manométrica, que la velocidad 1 es igual a 0 porque es un nivel constante, decimos que ese nivel no cambia, entonces no cambia la velocidad, que la presión 2 es igual a 0 porque es la presión atmosférica, y que por ahí, por el punto 2, pasamos el nivel de referencia para aplicar la ecuación de energía entre 1 y 2. Entonces Z sub 2 va a ser igual a 0. Entonces reemplazamos estos valores en la ecuación de energía. Tenemos P sub 1 sobre gamma es igual a 0, velocidad 1 al cuadrado sobre 2 es igual a 0, Z sub 1 vale 3, que es la distancia vertical que hay entre 1 y 2, vale 3 metros, va a ser igual a P2 sobre gamma, que vale 0, velocidad 2 al cuadrado sobre 2G, esa velocidad no la conocemos, tenemos que hallarla, más 0, 0 que es Z sub 2. Entonces eso quiere decir que B sub 2 va a ser igual a raíz cuadrada de 2G por 3. Vamos 2G al otro lado, queda 2G por 3, le sacamos la raíz cuadrada y nos da 7.66 metros. Esa es la velocidad del punto 2. Fíjense cómo se halló fácilmente esa velocidad del punto 2. Como están pidiendo el caudal, entonces ya conocemos esa velocidad y conocemos el diámetro del chorro, que es el diámetro de la boquilla. Entonces por continuidad aplicamos Q sub 2 va a ser igual a B sub 2 por área sub 2. Entonces Q sub 2 va a ser igual a B sub 2 por pi D sub 2 al cuadrado sobre 4. Tenemos la velocidad 2, que es 7.66 metros sobre segundo, por pi, el diámetro 2, que es 0.035 metros al cuadrado, porque aquí son 35 milímetros, serán 0.035 al cuadrado sobre 4 metros cuadrados, y eso nos da 7.37 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Ese es el caudal de aceite que está saliendo por la boquilla o por la tobera. Ese es el caudal que está saliendo. Hallamos las presiones. La presión en el punto A. Entonces ahora cambiamos la aplicación de la energía. La aplicación de la ecuación de Bernoulli. Estamos aplicando Bernoulli entre el punto 1 y el punto A.
Entonces decimos P sub 1 sobre gamma más velocidad al cuadrado sobre 2G más Z sub 1 va a ser igual a presión en A sobre gamma más velocidad en A al cuadrado sobre 2G más Z sub A. Fíjense que es entre 1 y el punto A. En el punto A no conocemos la presión ni conocemos la velocidad, pero sí conocemos la referencia. Entonces decimos, o sea, aquí por ejemplo la presión 1 vale 0, velocidad 1 vale 0, presión A no la conocemos, la que vamos a hallar, velocidad A no la conocemos, Z sub A por el punto A hacemos pasar el nivel de referencia. Ahora cambiamos el nivel de referencia, lo pasamos al punto A porque estamos aplicando la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y A. Entonces como el punto A es mucho más abajo, entonces hacemos pasar el nivel de referencia por el punto A, de tal manera que Z sub 1 ahora nos va a quedar como 4 metros. Entonces tenemos que Q sub 2 por continuidad, Q sub 2, el caudal que está saliendo por el punto 2 va a ser igual al caudal del punto A. El caudal 2 va a ser igual B sub 2 por A sub 2, que es igual entonces a B sub A por A sub A. Velocidad del punto A por el área del punto A. Velocidad del punto A o del punto A sí va a ser igual a velocidad de sub 2 por A sub 2 sobre A sub A. Reemplazamos las áreas y como tenemos pi cuartos arriba y pi cuartos abajo, lo eliminamos y nos queda en función de los diámetros al cuadrado, que es lo que tenemos ahí. Velocidad al cuadrado va a ser igual a d sub 2 sobre d sub a al cuadrado. Entonces van a ser velocidad 2, que fueron 7.66, que ya fue hallado anteriormente, por 35 sobre 100, 35 que es el diámetro del chorro, y el diámetro interior de la tubería en el punto A vale 100 milímetros. Sobre 100, fíjense que en este caso no hay necesidad de pasarlo a metros, simplemente lo colgamos como están en milímetros, porque mi 35 milímetros y 100 milímetros se eliminan los milímetros, nos queda adimensional, entonces no importa que sea 0.35, 35 sobre 100, o sea 3.5 sobre 10, o sea 0.35 sobre 1, da lo mismo. Al cuadrado entonces nos da 0.938 metros sobre segundo, esa es la velocidad del punto A. Entonces por continuidad buscamos la velocidad del punto A y reemplazamos en la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto A. Entonces tenemos presión 1 que es 0, velocidad 1 al cuadrado sobre 2 que es 0, más 4, Z sub 1 ahora nos queda 4, porque el nivel de referencia pasa por A, entonces tenemos 1 más 3 más 4, va a ser igual a la presión en A sobre gamma, más la velocidad en A nos dio 0.938 al cuadrado sobre 2G, más Z sub A, y Z sub es igual a 0 porque por ahí pasa el nivel de referencia. De tal manera que buscando el valor nos da presión en A va a ser igual a, pasamos segundo término del segundo miembro, lo pasamos al otro lado, nos da 4 menos 0.938 sobre 2G igual a la presión en A. De tal manera que la presión en A nos da 3.95 metros de columna de aceite, porque lo que está circulando es aceite. Entonces ahí nos da, y ese gamma que aparece ahí es el gamma del aceite. Entonces P sub A sobre gamma del aceite va a ser igual a 3.95 metros de columna de aceite, porque lo que está circulando es aceite. Eso es una presión, pero si queremos hallarla en otros términos de fuerza sobre área, en otras dimensiones de fuerza sobre área, entonces decimos que P sub A son 3.95 y pasamos el gamma para el otro lado, lo pasamos a multiplicar. Gamma por gamma. Pasamos gamma otro lado, multiplicamos 3.95 por gamma. Eso nos va a dar 3.95 por gamma del aceite. Gamma del aceite es S del aceite por gamma del agua. Recuerden que el gamma o la densidad de cualquier otra sustancia distinta del agua va a ser igual al S de la sustancia, por bien sea por gamma del agua nos da peso específico de la sustancia, o si multiplicamos por densidad nos da densidad de la sustancia. Entonces aquí tenemos, como tenemos gamma, que es peso específico de la sustancia, entonces el peso específico de la sustancia va a ser igual a 0.85, que es la densidad relativa, por peso específico del agua, que es 9.8 kilómetros por metro cúbico, y eso nos da 32.90 kilopascales. Como esta presión en A tenemos fuerza sobre área, que son kilopascales, son kilómetros por metro cuadrado, no importa el tipo de aceite, no importa el tipo de líquido, es una presión simplemente. Ya cuando la presión se da en forma de fuerza sobre área, entonces
simplemente no interesa ya el líquido que se tenga. Pero si la presión se va a dar en forma de columna, se tiene que indicar necesariamente el líquido, porque yo no puedo decir presión de A sobre gamma igual a 3.95 metros. No, eso queda impreciso, no se sabe cuánto es. Entonces, tenemos la presión en A que nos da 3.95 metros de columna de aceite, SMC aceite, y si lo queremos hallar en forma de fuerza sobre área, dimensiones más o menos que realmente normalmente manejamos, entonces simplemente pasamos el gamma al otro lado. Pero como es gamma del aceite, entonces tenemos densidad del aceite por gamma del agua y nos da 32.90 kilopascales. Ya no interesa qué tipo de aceite qué tipo de líquido esté circulando por ahí, porque simplemente es una presión que lo puede medir un manómetro. Esa es la presión del punto A. Bueno. Ahora, el procedimiento para hallar la presión en el punto B es exactamente el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Aplicamos la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y B. Entonces tenemos P1 sobre gamma, fíjense que el punto B ya cambió de posición, ya es otro punto distinto del 2 y distinto del A, pero en el punto B si hay una presión, entonces tendremos presión 1 sobre gamma más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G más Z sub 1 va a ser igual a presión en B sobre gamma más velocidad en B al cuadrado sobre 2G más Z sub B. Y hacemos las consideraciones del caso. La presión 1 vale 0, velocidad 1 vale 0, presión 1 vale 0 porque es la presión manométrica, velocidad 1 vale 0 porque es el nivel constante, Z sub B es igual a 0 porque por ahí pasamos ahora al nivel de referencia. Ese nivel de referencia lo podemos ir cambiando o podemos dejar uno solo para todos. Pero si lo pasamos por el punto más bajo que tenemos considerado en ese momento, eliminamos ese valor. No tenemos que colocarle un valor que nos puede producir un error más adelante. La velocidad del punto A es igual a la velocidad del punto B porque la tubería tiene el mismo diámetro y el caudal que está pasando es igual, Q sub A es igual a Q sub B. Entonces, como tiene el mismo diámetro y el caudal es igual, entonces la velocidad tiene que ser igual necesariamente. Entonces la velocidad del punto A es igual a la velocidad del punto B, porque tiene el mismo diámetro y el caudal que está circulando es el mismo por continuidad. Entonces reemplazamos en la ecuación de Bernoulli en los valores. Tenemos P1 sobre gamma que es 0, Z velocidad al cuadrado sobre 2G que es 0, más Z sub 1 ahora es 3, porque vemos el nivel de referencia, presión en B sobre gamma más 0.938 al cuadrado sobre 2G, que es la velocidad del punto B, más 0 que es Z sub B. Haciendo los valores, calculando los valores respectivos nos da P sub B sobre gamma igual 2.95 metros de columna de aceite. MC aceite da metros, porque no puedo colocar MCA porque se puede confundir con metros de columna de agua. Entonces tenemos que hacer referencia, hacer claridad sobre el líquido, sobre la columna de líquido que aparece en ese momento indicando la presión. Entonces tenemos 2.95 metros de columna de aceite. Y entonces pasamos el gamma para el otro lado, decimos P sub B va a ser igual a 2.95 metros por el gamma del aceite. Entonces van a ser 2.95 por 0.85 por 9.8 kilómetros cúbicos, nos da 24.57 kilopascales. Esa es la presión en B en kilopascales y la presión en B en columna son 2.95 metros de columna de aceite. Ahora bien, la ecuación de la energía también, la ecuación de Bernoulli también se puede aplicar entre el punto A y B. Por ejemplo, presión de A sobre gamma más velocidad de A al cuadrado sobre 2G más Z sub A va a ser igual a presión de B sobre gamma más velocidad de B sobre cuadrado sobre 2G más Z sub B. Pero aquí tenemos velocidad en B, de A es igual a velocidad en B. Entonces se pueden eliminar esos términos. Tenemos que Z sub B es igual a 1 y Z sub A es igual a 0. Entonces, presión de A, que nos dio 3.95 metros, va a ser igual, porque velocidad en A igual a 0, Z sub A va a ser igual a 0, va a ser igual a la presión en B, que es lo que vamos a hallar precisamente sobre gamma, más velocidad en B y velocidad en A se eliminaron, entonces más 1 que es el Z sub B. Entonces la presión en B sobre gamma nos da 2.95 metros de columna de aceite, que es el mismo valor que nos dio arriba cuando aplicamos la ecuación de Bernoulli entre 1 y B. O sea, la ecuación de Bernoulli se puede aplicar entre dos puntos, siguiendo la misma dirección de la corriente, mismo sentido de la corriente.
Lo aplicamos entre A y B porque el flujo va de A a B. Va de 1 a A, de A a B y de B a 2. Entonces se aplica en la dirección de la corriente. Pues sí, en este caso para la ecuación de Newton sí lo podemos aplicar entre B y A, pero va en contra de la corriente, pero tenemos que habituarnos al aplicarlo en la dirección de la corriente, porque más adelante cuando veamos la ecuación de la energía, sí necesariamente hay que aplicar la dirección de la dirección de la corriente, porque se pueden equivocar en cuanto a los signos de los términos, sobre todo de los zetas, y las pérdidas. Entonces va a ser un problema más adelante, porque el problema no lo va a dar, no vamos a obtener el resultado que se debe dar. Bueno, fíjense que aquí para la presión en B esencialmente fue el mismo método que utilizamos cuando calculamos la presión en el punto A, pero la ecuación de Newton se puede aplicar entre dos puntos siguiendo la línea de corriente, siempre y cuando conozcamos pues algunos valores de ellos, ¿no? No conocemos todos, si aparecen dos incógnitas ahí, vamos a ver si una se puede reemplazar en función de la otra. Si no se puede reemplazar, hay que buscar otra ecuación para poderla reemplazar.